buenas noches, bienvenidos nuevamente a Directorio Electoral. Yo soy Gabriela García y nuevamente les agradezco por estar atento a esta transmisión. Este es un espacio donde conversamos con candidatos quienes postulan para un puesto en el Congreso o a la presidencia en las próximas elecciones de nuestro país. En esta oportunidad nos encontramos con Jorge Nieto. Él postula para el Congreso por el partido Victoria Nacional con el número 1. Nos encontramos con él. Muchísimas gracias, señor Jorge, por aceptar conversar con nosotros en este espacio. Muchas gracias a usted por la invitación. Muy bien, bueno, antes de iniciar la entrevista me gustaría que usted se pueda presentar, comentarnos un poco sobre sus estudios, su experiencia laboral para que los espectadores puedan conocer sobre usted. Bueno, yo soy Jorge Nieto Montesinos. En realidad soy militante y dirigente del Partido del Buen Gobierno, que tiene una alianza con Victoria Nacional, y participo en calidad de invitados como el número 1 en la lista de Victoria Nacional, que es el loguito de la campana. Yo soy sociólogo de formación, antes estudié Derecho, no hice la tesis, y luego de estudiar la carrera de Sociología, hice una maestría en Ciencias Políticas y luego un doctorado en Ciencias Sociales. Tampoco terminé la tesis, la tengo elaborada, pero nunca hice el trámite de presentación. Y me he desenvuelto en actividades profesionales de todo tipo, pero básicamente referidas a mi área de conocimiento y de experiencia. Y en esa calidad fui, entre otras cosas, miembro de la UNESCO en México, dirigí la Unidad de Gobernabilidad Mundial de la UNESCO, fui consultor político durante muchos años y también autor de libros, el último de los cuales fue uno que hice sobre ética y política en el siglo XXI, en un momento de gran incertidumbre, pero tengo varios títulos publicados en distintos temas. Muy bien, bueno, estaba leyendo un poco sobre sus propuestas y hay una que, bueno, me llamó la atención. Usted propone, que se cree una ley de riesgos y desastres. Me gustaría que me pueda comentar un poco más al respecto. Tenemos ya una ley de gestión de riesgos y desastres, pero no es lo suficientemente afiatada para que nos permita tener una acción del Estado razonablemente buena. Cuando fui ministro de Defensa, me tocó encargarme del fenómeno del niño costero en el verano del 2017. Y en ese proceso fuimos viendo todas las dificultades que tenía la aplicación de la ley de gestión de riesgos y desastres para poder llevar adelante la acción del Estado. De esa manera fuimos conociendo los distintos cortocircuitos que hay en el Estado, la sobreposición de responsabilidades, las dificultades para transitar de una dependencia a otra, y entonces que empezamos a elaborar, conforme desarrollábamos la acción de emergencia, la gestión de los huaicos del niño costero del verano del 2017, comenzamos a elaborar una propuesta legislativa. Y cuando la tuvimos lista, pedimos facultades extraordinarias legislativas al Congreso de la República, pero finalmente, por razones de tipo político, no nos la concedieron y ahí quedó la ley. En ese proceso, nosotros descubrimos distintos tipos de riesgos. Uno de ellos, aquel en el que hoy día estamos. La pandemia es típicamente un riesgo, una gestión de riesgo típica. Y como se ha visto en la pandemia, en el desarrollo de la primera y de la segunda ola, el país no está preparado para enfrentar una circunstancia de esa naturaleza. Pero en el caso de Lima, hay una circunstancia aún tan grave como esa. ¿Cuál es? Todos los que estudian los sismos dicen que hay un silencio sísmico de casi 275 años y que en algún momento la energía acumulada en el choque de las placas que están enfrente de la costa peruana, se va a producir un sismo de gran magnitud. Piensan ellos en un sismo de 8.5 en la escala de Richter. Estamos hablando de una catástrofe severa y pronostican que si esa ocurre en el mar, vamos a tener el sismo que va a ser luego sobrevenido por un tsunami. ¿Qué puede significar un escenario de esa naturaleza? 30.000 personas cuyas vidas se van a perder en un minuto, 40.000 millones de soles en pérdidas, 120.000 millones de soles en pérdidas, 40.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de 2/3 partes del presupuesto nacional en un minuto. La posibilidad de que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez quede
inutilizado por entre 3 y 6 meses, si es que sobreviene el tsunami, y la destrucción de infraestructura física, tanto en el sistema de salud como en el sistema educativo y en general en las distintas dependencias del gobierno. Estamos ante un fenómeno, ante una catástrofe mayor, y ella puede ocurrir o en los próximos 10 minutos o en los próximos 10 años, pero va a ocurrir. El Perú y Lima no están preparados para ello. Por ejemplo, necesitaríamos primero una ley de gestión de riesgos y desastres que establezca con toda claridad responsabilidades y cadenas de mando. Hoy día eso no lo tenemos establecido a plenitud. Pero en segundo lugar, para afrontar esa circunstancia, requeriríamos, por ejemplo, que el Estado peruano cuente con lo que se llama un centro de comando y control de nivel C5, es decir, un espacio, un centro de control que nos permita tener la posibilidad de tener información en tiempo real y resolver con decisiones en tiempo real. Me explico. Usted puede mandar una ambulancia a atender una situación X en la esquina de tal calle con tal calle. Pero si usted no tiene ese comando, ese centro de comando y control que le permita tener el control de lo que está pasando en toda la ciudad, puede usted enviar una ambulancia y resulta que la calle o las calles por las cuales tiene que llegar la ambulancia al sitio están cortadas porque han habido derrumbes de edificios. Por tanto, ¿qué requiere? Saber que no debe mandar una ambulancia, sino que debe mandar un helicóptero. A eso me refiero cuando digo que tenemos que resolver, tener la información y resolver, tomar decisiones en tiempo real. Porque en una circunstancia así, segundos son cientos de vidas humanas. Por tanto, requeriríamos un centro de comando y control, en realidad más de uno, para que podamos seguir funcionando como gobierno y seguir atendiendo la circunstancia con toda la información necesaria. Por ejemplo, las casas de los barrios periféricos de la ciudad, las distintas limas en las cuales se ha convertido la metrópoli capital del Perú, son obra de autoconstrucción y muchas de ellas no tienen las especificaciones técnicas, la construcción con los criterios técnicos de ingeniería que les permitan resistir un sismo de esta magnitud. Se requiere entonces centenares, miles de pequeñas intervenciones que nos permitan que esas casas de las familias con más dificultades económicas en la ciudad tengan intervenciones que les permitan tener por lo menos un espacio seguro. Quien me enseñó esto fue alguien que ya murió, el ingeniero Kuroiwa, que era quien más sabía de sismos en el Perú y que fue mi asesor cuando fui ministro de Defensa y me explicó todas las cosas que se podían hacer en relación a esa eventualidad de un sismo de gran magnitud. Por tanto, la ley busca no solamente preparar al Estado para enfrentar esas circunstancias, sino también derivar políticas que nos permitan estar con todas las condiciones para enfrentar un evento de esta magnitud. Muy bien, y hablando de prevención, bueno, definitivamente la pandemia es un tema que nadie se pudo imaginar que podría llegar a pasar. En ese sentido, ya que nos encontramos en esa situación, ¿qué propone su partido para combatir la crisis sanitaria generada por la COVID-19? Bueno, no es cierto que nadie pudo prever. Hay distintos informes de gestión de futuro que han anticipado la situación de la pandemia, no solamente en el país, en otros lugares. En el Perú poco, es verdad, pero digamos, la posibilidad de que un fenómeno de esta naturaleza ocurriese ya estaba prevista. Lo que pasa es que hay cosas, como no las vemos, no les hacemos caso. Es como el sismo. El sismo va a ocurrir, pero como no ocurre, como no ha ocurrido, entonces no nos ponemos en la necesidad de prevenir circunstancias de esta naturaleza. Bill Gates hace 2 semanas más o menos, en una conferencia que dio, anunció que esta no era la última de las pandemias que iba a enfrentar la humanidad y que lo más probable es que en el futuro tuviésemos otras pandemias. Tenemos que prepararnos para eso. Para eso es la gestión de riesgos y desastres. En relación con lo que usted me plantea, desde el primer día nosotros hemos venido planteando una serie de iniciativas para poder enfrentar mejor la situación. Le puedo mencionar varias. 1. Desde el comienzo dije que era necesario que se comenzara a operar con el Comando de Operaciones de Emergencia Nacional, el COEN, que tan útil nos fue en el enfrentamiento de la emergencia del Niño Costero. El COEN no es un espacio físico solamente, no es un membrete o un letrero.
El COIN es el Gobierno Nacional actuando como Comando de Operaciones de Emergencia, sobre la estructura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, alrededor del cual se van adosando todas las capacidades del Estado y eventualmente también la posibilidad de movilizar a la sociedad entera si esto es necesario, como lo hicimos en el verano del 2017. Por tanto, una primera sugerencia tiene que ver con el instrumento con el cual se maneja, que además está en la ley actual. Por tanto, no es algo que no esté previsto, está en la ley. Yo no entiendo hasta ahora por qué sucesivos gobiernos no lo han hecho. En el momento actual, ¿qué cosa es lo que tenemos? Lo que tenemos es una crisis inmediata que tiene que ver con el oxígeno. Otra vez, es un tema de prevención. Se pudo haber previsto hacia fines de agosto, comienzos de septiembre, que el Perú iba a padecer una segunda ola. El fenómeno se ha ido reproduciendo en el mundo y por eso hay que tener una mirada global de la pandemia con ciertas pautas. Israel, que es un país muy lejano, fue anticipándole a Europa lo que le iba a pasar y Europa nos fue anticipando a nosotros lo que nos iba a pasar. Por tanto, teníamos entre 3 y 4 meses de ventaja para poder entender la situación. Cuando la segunda ola se desató en Europa, era factible, razonable esperar que una segunda ola se desatase aquí en el Perú. Y en ese momento se debieron tomar las previsiones necesarias para atender el tema de la eventualidad de una carencia de oxígeno. Hoy día podemos cubrir apenas una cuarta parte de la demanda de oxígeno en el país. Necesitamos enfrentar esto del modo más urgente. Hay la posibilidad de que en ciertas maquinarias de generación de oxígeno industrial se introduzcan ciertos filtros. De esto hay personal técnico y científico que sabe y que puede hacerlo. Señaladamente técnicos y profesionales de la Universidad Católica, entiendo que también de la Universidad de Ingeniería, que permitirían que en el muy corto plazo reconvirtiéramos máquinas de creación de oxígeno industrial para uso de oxígeno medicinal. Esta es una urgencia de la mayor necesidad. ¿Por qué? Porque hoy, mientras usted y yo conversamos, hay miles de compatriotas nuestros que están luchando por su vida por un poco de oxígeno. Y no están teniendo la atención necesaria ni la atención debida porque no tenemos la provisión de este elemento. Entonces, es una llamada de atención a quienes tuvieron la responsabilidad de poder resolver esta situación, pero también es una llamada hoy día al presidente Sagasti y a las autoridades, al ministro de Salud, para que en el plazo más breve y más urgente pudieran tomar la iniciativa de lograr con estos organismos, estos centros de educación, la posibilidad de generar esta transformación de maquinaria de oxígeno industrial en maquinaria de oxígeno para uso medicinal y humano. Urge hacerlo. Por tanto, aquí hay una salida concreta. Es mucho más rápido eso que, por ejemplo, importar plantas de generación de oxígeno. Yo he tenido conversación con la persona que allá en Israel, en su momento, hizo llegar una oferta para instalar plantas de generación de oxígeno aquí en el Perú. Me enseñó la carta. La tengo aquí en mi celular, me la envío después. Bueno, es la hora en la que esa carta no ha sido contestada. Por tanto, otra recomendación adicional a las que usted me pide es la necesidad de que el liderazgo tenga el sentido de urgencia que tiene la actual situación, que sienta la presión de la demanda de la gente y que pueda entonces actuar en consecuencia. A eso le podemos añadir cosas adicionales como el esfuerzo por fortalecer el primer nivel de atención de salud, la posta médica para hablar de una manera coloquial, los centros médicos, los centros de atención médica de primer nivel, pero junto con ello a abrir también, desarrollar las capacidades de atención prehospitalaria que supone la salida de médicos y enfermeras a los domicilios, a las casas, para poder no solamente enseñar a la población o atender a la población, sino también para poder detectar el virus ahí donde está y poder aislar zonas que puedan pasar a una cuarentena más inteligente que la que estamos teniendo. De modo que hay mucha tarea por hacer y hay propuestas muy precisas, muy concretas para atender la situación de emergencia. Por supuesto, tiene usted razón, hay mucha tarea por hacer. También quería preguntarle cómo se podría reforzar la calidad educativa en nuestro país. Bueno, esa es la tarea de los próximos años. Durante 50, 60 años estuvimos concentrados en lo que los especialistas llaman la cobertura educativa, es decir, todos los niños y todas las niñas a la escuela.
Hemos avanzado en eso y hemos logrado ya un razonable porcentaje de población que va a la escuela todos los años, entre 90 y 95, 96%. Pero ahora necesitamos hacer un giro en nuestra política general y eso tiene que ver con la calidad educativa. Y adicionalmente fortalecer, ponerle atención ya no solamente a la educación básica, tiene que seguirse poniendo atención, sino poner el acento en lo que es la educación secundaria, la educación técnica y la educación universitaria. ¿Por qué? Porque el Perú va a tener en los próximos 15 o 20 años una población joven mayoritaria en relación a la población adulta o que vive de su jubilación, de su pensión. Por tanto, si nosotros le damos a esa población joven, a ese bono demográfico que llaman los demógrafos, la capacitación necesaria para poder enfrentar la economía del conocimiento, que es la que se despliega ahora al calor de la cuarta revolución industrial, entonces estaremos en condiciones de que el Perú logre el desarrollo en los próximos 20 años. Pero si no lo hacemos, si no hacemos esa tarea tan importante, lo que va a ocurrir es que vamos a tener probablemente un infierno de inseguridad, porque una juventud sin horizonte, sin futuro, desorientada, pues lo más probable es que caiga en las garras de la violencia delictiva. Por tanto, necesitamos tomar esta tarea como una tarea fundamental. ¿Cómo hacerlo? Mejorando la calidad de nuestra oferta educativa, mejorando a nuestros profesores, haciendo que circulen por aquí los mejores profesores de otras universidades, tomar contacto para organizar ciclos cortos de presencia de autoridades en las distintas materias que supone la formación universitaria, estableciendo conexión y equipos a nivel universitario, formativo, de estudiantes de universidades peruanas con otras universidades del mundo, haciendo un esfuerzo estatal para poder subir significativamente la calidad de la educación y al mismo tiempo exigiendo esa calidad en quienes hoy desarrollan la tarea de formar en secundaria, en educación técnica, que es tan importante, y en las universidades. Necesitamos fortalecer mucho y desarrollar mucho la calidad del sistema educativo, porque un país tan importante desde el punto de vista cultural como el Perú, cuna de civilización, uno de los 6 o 7 países del mundo que pueden decir eso, no puede seguir sin tener una universidad siquiera entre las 500 mejores del mundo. Necesitamos entonces un esfuerzo de esta magnitud. Bueno, ya para ir cerrando nuestra entrevista, porque también nos gana el tiempo, cuénteme, ¿por qué quiere ser usted congresista? Mire, soy un hombre que tiene vocación política, vocación pública. He estado en el esfuerzo en los últimos años de construir un partido, el Partido del Buen Gobierno. No logramos llegar a los plazos, la pandemia se nos cruzó, 120 días de cierre de la vida pública, cortaron todo impulso que venía bastante bien encaminado y al no poder hacerlo desistimos de presentar una candidatura presidencial como que era lo que hubiéramos querido como partido. No fue así y en ese contexto surgió la posibilidad de estar en el Congreso como invitado en alguna de las listas que se nos acercaron para conversar. Llegamos a un acuerdo con George Forsyth, con Victoria Nacional, un buen acuerdo en términos políticos. Tenemos una base de 4 o 5 puntos centrales en ese acuerdo y una persona que tiene vocación pública y política en una circunstancia tan difícil como la que estamos hoy día en el Perú, con la pandemia y sus secuelas en el desempleo y en la enfermedad e incluso la muerte de muchos de nuestros compatriotas, y al mismo tiempo abriéndose un horizonte de cambio global, desplegándose la cuarta revolución industrial y desplegándose la economía del conocimiento, había que estar presente para poder incidir y lograr las mejores políticas para enfrentar esas circunstancias. Muy bien. Bueno, me gustaría que pueda dar un mensaje final, ¿no?, para los espectadores quienes nos están viendo y han escuchado sus propuestas, ¿no? Yo quisiera dirigirme a los jóvenes, pero no solamente a los jóvenes, a todos en realidad, a todos los que nos escuchan y que pueden vernos a través de esta transmisión. Elijan después de pensar mucho su voto. Infórmense. No les voy a pedir que voten por mí. Les voy a pedir que voten por aquellos que les parezcan los mejores, las mejores. Infórmense. El voto es un instrumento muy poderoso si es que lo usamos con inteligencia, con información, tomando en serio nuestra decisión. El curso de las cosas nos puede llevar a que tengamos decisiones equivocadas, a dejarnos llevar por la impresión de una sonrisa, por la impresión de un carácter más o menos
agresivo y fogoso, por un chiste. Ni se trata de un chiste, ni se trata de un carácter fogoso, ni se trata de una sonrisa. Se trata de nuestro futuro. Por tanto, tómenselo en serio. Infórmense y elijan bien. Si lo hacen, estoy seguro que nos vamos a encontrar en el futuro. Muy bien, muchísimas gracias, señor Jorge, por aceptar conversar con nosotros en este espacio digital. Gracias a usted, muy amable por la invitación. Igualmente. Bueno, hemos podido escuchar entonces las propuestas, ¿no?, del señor Jorge Nieto Montesinos. Le recordamos que él postula por un cargo en el Congreso por el partido Victoria Nacional con el número 1. Hasta aquí ha llegado nuestro programa digital. Nos estamos reencontrando en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Este programa es auspiciado por